Seguimos en Se Tenía que Decir y para finalizar este programa tenemos este bloque pero especialísimo porque se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky y por eso tenemos a Ana Sánchez, nuestra columnista de historia en Se Tenía que Decir, que nos va a hablar de esto. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola Jessy, hola Sol, ¿cómo andás? Hola Ana, ¿Cómo buen día. están? ¿Cómo te Bien, va? muy bien. ¿Y Buen vos? día. Muy bien. Bueno, sí, se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky y les voy a contar un poquito, bueno, nada, algunas semblanzas, ¿no? Como para que lo conozcamos un poquito más porque hizo de todo. Lo asesinaron en Coyoacán, en México, en 1940. Él había llegado ahí exiliado, ¿no? Por la persecución del régimen estalinista. Tiempo después del hecho, que fue bueno, el 20 de agosto del 40, se supo que el que lo había asesinado era Ramón Mercader, ese era su verdadero nombre, un asesino a sueldo de Stalin. En ese momento igualmente era bastante obvio, ¿no? Que la persecución venía desde antes, incluso había habido varios intentos de asesinato previos. Bueno, ¿por qué se lo perseguía a Trotsky? Entre otras cosas, el stalinismo lo perseguía porque, bueno, era referente de la oposición de izquierda, o sea, una, digamos, durante el tiempo posterior a la revolución, centralmente después de la muerte de Lenin en los años 20, Trotsky luchaba incansablemente por desenmascarar las medidas, las políticas contrarrevolucionarias del estalinismo y por eso lo perseguían a él, bueno, a toda su familia, asesinaron a sus hijos, a sus familiares y también perseguían en Rusia y en otros países del mundo a las personas que adherían a las ideas de Trotsky. Pero también estamos hablando de una época, ¿no? Que era una época que venía de la crisis del 30, del año 29 del 30, una crisis económica muy grande, revoluciones en Alemania, en España, y después de haber sido derrotadas esas revoluciones, empezaría ya la segunda. En este contexto, Trotsky también era un enemigo, una amenaza para los países imperialistas, porque representaba las ideas de la revolución, ¿no? Bueno, en el velatorio o en el velorio de Trotsky duró varios días, la despedida en México fue impresionante la cantidad de gente que lo fue a despedir, 300.000 personas, y es importante destacar esto que no es que era Trotsky solo, sino que ya en su llegada a México había grupos de trotskistas que adherían a sus ideas, y eso también, por ejemplo, se dio en Argentina. Casi siempre eran rupturas de los partidos comunistas que organizaban grupos que adherían a la política o a las ideas de Trotsky. En Argentina, por ejemplo, el trotskismo data de los años 30, ¿sí? De bastante tradición tenemos en Argentina. Bueno, Trotsky se llamaba, el nombre real era Lev Davidovich Bronstein, había nacido en 1879. Desde muy joven fue marxista, militó contra la monarquía rusa que se llamaba el zarismo, por eso se comió juicios, cárceles, exilios. Fue dirigente de la Revolución Rusa en 1905, después tuvo que exiliarse. Desde el exilio organizó la socialdemocracia rusa junto a Lenin, con quien tuvo muchos debates acerca de cómo organizar el partido y cómo sería el desarrollo de la revolución. Y bueno, lograron volver a Rusia y organizaron o fueron parte de dirigentes de la revolución que terminó triunfante en 1917, en octubre de 1917. Pero la historia no terminó ahí. Después de eso, Trotsky fue el dirigente del Ejército Rojo, que tuvo, bueno, toda otra historia para abordar también cómo se construyó ese ejército, pero que tuvo la posibilidad de enfrentar a los ejércitos imperialistas que en el marco de la Primera Guerra Mundial querían que volviera atrás la revolución y derrotarla. Bueno, vencieron a 14 ejércitos imperialistas en diferentes frentes de batalla en esa época en Rusia. En tiempos de Stalin, como les decía, se dedicó a organizar la oposición de izquierda en Rusia y en todo el mundo, siempre buscando la manera de aportar al desarrollo de la revolución en otros países. Por eso también enfrentó juicios, persecuciones y otra vez de nuevo el exilio hasta que llegó a México, el lugar donde pudo, donde pudo entrar y pudo estar los últimos años de su vida. Y ahí fue impulsor de la Cuarta Internacional, en ruptura con la Tercera Internacional, burocratizada bajo la influencia de Stalin. Bueno, hizo miles de cosas, pero una cosa que sí quiero destacar es que fue un teórico de la revolución muy importante, escribió muchísimos libros, en cada momento de su vida, artículos, bueno, que después fueron compilados como libros. Muchos de esos los pueden encontrar en la editorial Ediciones IPS, que hacen una tarea fundamental porque rescatar la obra de este revolucionario que muchas veces fue prohibida, tergiversada o incluso mal traducida, y entonces, bueno, que pueda llegar, podamos leer su obra es muy importante. Algunas cosas que me parecen importantes destacar de su pensamiento, como para pensar un poco la vigencia de los aportes, ¿no? Y de por qué es importante conocer más
sus aportes. Bueno, por un lado, siempre, digamos, el trotskismo o su pelea es por las organizaciones democráticas, ¿no? O sea, en las que participaban los trabajadores y los sectores populares. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pelear por una democracia de verdad, dentro de las organizaciones que surgen dentro de cada proceso revolucionario. O sea, el trotskismo, digamos, podríamos decir, ¿no? Dicho mal y pronto, es antiburocrático. ¿Qué significa esto? Que impulsa organismos de base donde se puedan desarrollar debates, donde haya libertad de opiniones políticas entre los que defienden la lucha y donde las decisiones se tomen de forma democrática. Y esto fue una experiencia o una conclusión que fue sacando Trotsky a partir de la Revolución Rusa de 1905, donde surgieron estos organismos que se llamaban soviets, que además de tomar las propias decisiones en el proceso de revolucionario, también mostraban de alguna manera que podían ser la base del nuevo poder de un nuevo Estado, ¿no? Entonces, Trotsky, bueno, fue dirigente del Soviet de San Petersburgo en 1905 y también fue dirigente del Soviet en la Revolución de 1917. Y, como les decía entonces, una experiencia central para pensar cómo se puede dar un desarrollo y construir un nuevo Estado para los intereses de las mayorías ¿Te populares. puedo Esto fue una aportar lectura, sí, algo, Anita? dale, sí, sí, Que sí, algo que siempre me quedó muy marcado, que decía Trotsky, que el socialismo, o sea, es un nuevo Estado y una nueva sociedad, ¿no? O sea, que el socialismo es una totalmente. sociedad que se construye conscientemente, a diferencia del capitalismo, que no se construye conscientemente. Es como que hoy la gente nos está preguntando, bueno, ¿cómo hago para construir el capitalismo? Es como que lo hace medio mecánicamente por Totalmente. distintas imposiciones que ya vienen heredadas, pero justamente la democracia es muy importante para esa construcción consciente que involucra a la población, al pueblo trabajador. Claro. Y ahora voy a mencionar eso particularmente y qué pasaba con las mujeres, ¿no? También con esto, pero esta democracia o este, digamos, este impulso permanente o esta visión muy clara que tenía Trotsky de cómo debía avanzarse en un nuevo Estado, como vos decís, consciente, que rompiera, ¿no? Con la explotación, con la opresión del capital, fue algo de lo que, digamos, el estalinismo se ocupó principalmente de atacar. Por eso, digamos, lo atacaron a Trotsky, por eso lo persiguieron y por eso todo lo que les conté antes, ¿no? Bueno, otro eje central de sus ideas es el internacionalismo, ¿no? O sea, una era imperialista, bueno, sabemos que vivimos en una época imperialista, las crisis económicas golpean a muchos países, aunque haya mucha distancia entre sí, pero también este imperialismo, digamos, esta situación en la que vivimos, y también los medios de comunicación ayudan mucho a ver que lo que nos pasa acá, digamos, la explotación, la opresión, la vida, la miseria que sufrimos, que sufren miles y millones, no es solo de este país, sino que sucede digamos, con diferencias, pero en todos los países del mundo. Y que hay una economía internacional. Entonces, Trotsky, ¿qué decía? No puede hacerse el socialismo en un solo país, ¿no? Y entonces, bueno, podemos también, otro gran tema que podemos abordar es qué pasó con Cuba, ¿no? Por ejemplo, si la revolución cubana hubiese sido un punto para desarrollar la revolución en toda Latinoamérica, bueno, hoy sería otra la historia. Entonces, Trotsky, Stalin había como desarrollado esta teoría del socialismo en un solo país y Trotsky fue el que defendió la idea de la revolución a nivel internacional y el trotskismo a nivel internacional fue una corriente que intentó desarrollar todos los procesos revolucionarios en cada uno de los países donde se daban en este contexto que yo les digo que era muy convulsivo. Entonces también por eso estaba muy presente la persecución del estalinismo y de los imperialistas. De hecho, para Stalin, este socialismo en un solo país era, por un lado, mantener Rusia y, por otro lado, poder negociar con otros países imperialistas, como la reunión que se dio después de la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt y con Churchill, donde se dividieron de alguna manera zonas de influencia. Pero por lo que vos decías, Jessy, sí, Trotsky tiene la teoría de la revolución permanente es el centro de las ideas del trotskismo. ¿Qué quiere decir esto? Como vos decías, es una pelea consciente y que no alcanza con sacar a los capitalistas o a los representantes de los capitalistas del gobierno, del Estado y tener un gobierno de trabajadores, sino que la revolución tiene que ir más allá, ¿sí? Tiene que ir como para poder construir el comunismo, para poder avanzar en una sociedad en la que los seres humanos seamos considerados personas no solo que tengamos igualdad de derechos, por supuesto, sino que podamos estar en armonía con nuestro ambiente, trabajar creativamente para la construcción de una vida colectiva, sin necesidad de que tener horas y horas trabajando para una minoría de la sociedad, para tener más plata hace cosas sin planificación, donde se mueve nada más por la anarquía de las ganancias, ¿no? Y eso genera miseria, hambre, bueno, y destrucción de nuestro medio ambiente. Para conquistar una sociedad distinta, profundamente distinta, la revolución tiene que ir más allá y tiene que ser no solo en el plano de la economía, sino en el plano de la organización social, familiar, de la cultura, de la educación, del arte.
de la vida misma y transformarse por completo. Por eso Trotsky, muchos de sus escritos apuntan a eso. Y esto lo llevó siempre a ocuparse de lo que pasaba, por ejemplo, con las mujeres. Una frase que usamos en el programa y que es muy conocida, él decía, hay que aprender a mirar la vida a través de los ojos de las mujeres. O sea, para entender la verdadera explotación del capital y la opresión, hay que mirar la vida a través de las trabajadoras, las mujeres, o podríamos decir las jóvenes precarizadas. Y por eso para él, sentar las bases materiales para una verdadera emancipación de las mujeres era una tarea de primer orden en la Rusia revolucionaria después de 1917, y eso fue uno de los mayores avances de esta revolución, que fue, por ejemplo, poder avanzar en la socialización de las tareas de cuidado y las tareas domésticas, algo que seguimos discutiendo, y más en esta crisis, las mujeres en todo el mundo, que Sol acaba de dar los informes de la CEPAL de cómo nos está afectando a las mujeres particularmente esta crisis. Bueno, eso mismo que Trotsky hizo, que fue central, posterior al 17, fue también algo que avanzó mucho en la crítica contra el estalinismo, porque el estalinismo tuvo políticas para que esas conquistas que habían tenido las mujeres en Rusia fueran para atrás, y Trotsky le dio mucha importancia a esa Disculpame, batalla Ana, estaba justo sí. pensando en esto que decís de cómo intentaron ir para atrás con esas medidas y pensaba que entre las primeras medidas que tomó la Revolución Rusa estaba la separación de la Iglesia del Estado, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, todas medidas que apuntaban, como vos decís, a transformar la vida materialmente la vida de las mujeres, y bueno, y el estalinismo que vino a dar por tierra con todas esas conquistas, digamos, ¿no? Totalmente, comedores comunitarios, lugares para poder, digamos, que las mujeres pudieran salir de esas tareas que eran exclusivamente solas, aisladas en su casa, y pudieran tener más tiempo para estudiar, para militar, para hacer política, para trabajar. Digamos, fue piensen que hace un siglo atrás esto era casi, bueno, que pudieran votar, que pudieran ser dirigentes políticas. No bueno, existían en fin, otros era un países avance avanzados enorme. del mundo, ni siquiera. No existían ni siquiera en los países imperialistas todos los avances que conquistaron las mujeres en la revolución. Bueno, podríamos seguir, horas hablando. Lo que sí me parece, para ir cerrando, es, digamos, yo rescato la coherencia hasta el final en la pelea por extender la revolución, tanto a nivel internacional como en el plano de la vida misma, como charlábamos recién. Y también mostrando, o sea, digamos, si uno va para atrás en la historia, ve experiencias concretas, ¿no? Y cero dogmatismo. Para mí eso es central, porque muchas veces nos dicen, bueno, no, es obsoleto. Vamos, para mí lo obsoleto es pensar que este régimen se puede reformar, ¿no? Y el trotskismo, si uno se pone a estudiar o a ver la historia, digamos, Trotsky, cero dogmatismo en plantear sus ideas y todo el tiempo buscando vías para avanzar en la construcción de una corriente que pudiera transmitir estas ideas en todos los países del mundo. Y también, ¿no? Los últimos años de su vida, con la construcción de la Cuarta Internacional, me parece que también fue central dejar la idea de que, bueno, hay que preparar, como decía Jessie, es una pelea consciente esta, digamos, ¿no? No es algo que se puede hacer de un día para el otro, hay que preparar organizaciones políticas, un partido, que esto es una gran enseñanza de Lenin, para poder dar estas batallas, ¿no? Y de alguna manera, gracias a eso, tenemos estos hilos de continuidad y podemos estar hablando de esto hoy también, ¿no? Bueno, para que... Nada, me parecen de suma actualidad para mí en la crisis que atravesamos, incluso como la editorial recién de Jessie hablaba, y también Lu, me parece que son grandes ideas para pensar cómo avanzar contra la derecha y cómo combatir a la derecha, y creo que, bueno, el que le interese profundizar más, en la página hay un montón de notas. Ahora hay un especial que armaron los compañeros, que está colgado en la página del Izquierda Diario para el que quiera profundizar. Está el acto del sábado 22, donde van a hablar trotskistas de todo el mundo referenciando las ideas de Trotsky, y bueno, está toda la obra de la editorial, que los invito a que lo recorran y busquen sus libros porque es muy interesante. Sí, la verdad, me sumo a la recomendación. Sí. Me gustó mucho, Ana, como una apertura a conocer las ideas de Trotsky, profundizar. Tiene una obra muy vasta, habló de todo, de literatura, de la cultura, de todos los aspectos militares. Bueno, un teórico, o sea, en muchos aspectos. Filosofía. Y un hombre de acción, ¿no? Que estuvo al frente de la revolución más importante de la historia. No, y quería aprovechar para cerrar, si te parece, recordar que está la trilogía de Deutscher, que estamos sacando con Ediciones IPS, que pueden entrar a edicionesips.com.ar para hacer la
la compra anticipada, se los recomendamos. Es una biografía muy interesante, muy completa. Inédita. El profeta. Inédita en Argentina, que no se conseguía. ¿no? Que no se conseguía, no se claro. conseguía. Acá en Argentina no se había editado. Yo, de hecho, cuando me la compré tuve que apelar a la editorial de LOM de Chile, que es la que hace ahora el acuerdo con Ediciones IPS para poder sacarla acá. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana. Yo les recomiendo un texto a ustedes que seguro ya lo leyeron, quizá no sé, y si no a toda la audiencia, que se llama Si Norteamérica fuera comunista, que me parece que es uno de los escritos más interesantes de Trotsky para pensar. Absoluta. ¿Qué pasaría? Totalmente sencillo de leer para el que quiera, digamos, arrancar y decir, ¿qué leo? Lee eso, porque ayuda a pensar qué pasaría si Norteamérica fuera comunista y bueno, y cómo eso transformaría a todo el mundo, ¿no? Gran Así que bueno, les dejo esa recomendación. Sí. Gran texto. Bueno, muchas gracias, chicas. Ana Sánchez, con la sección de Historia en Se Tenía que Decir. Si queremos transformar la vida,